Nadie te va a decir esto con estas palabras. Así que lo haré yo. Hay algo que haces todos los días y que nunca contarías en voz alta. Revisas el teléfono esperando un mensaje que no llega. Analizas el tono de una frase, buscando señales de que todo está bien. Cambias lo que eres un poco para no incomodar a alguien que ni siquiera sabe que lo estás haciendo. No lo llamas sufrimiento porque es demasiado cotidiano para ese nombre. Pero agota igual. Y la mayor parte de ese agotamiento no viene de lo que otros te hicieron. Viene de lo que llevas años esperando que hicieran y nunca hicieron. Esperando que te entendieran sin tener que explicarte. Que te eligieran sin que tuvieras que pedirlo. Que se dieran cuenta solos de lo que necesitabas. Esa espera tiene un nombre. Y ese nombre no es amor. Es dependencia. La jaula más difícil de ver es la que construiste tú mismo. No tiene barrotes. Tiene expectativas. Tiene necesidades de aprobación. Tiene la convicción silenciosa de que tu paz depende de que cierta persona actúe de cierta manera. Sonrisas que monitoreas. Silencios que interpretas. Gestos que pesas. Y lo más incómodo no es reconocer todo eso. Lo más incómodo es darte cuenta de cuánto de tu vida has construido alrededor de ello. Este audiolibro es para ese agotamiento, y para la llave que siempre estuvo en tu bolsillo. Respiración audible del narrador. Luego continúa con el resto de la introducción. ¿Por qué sigo sufriendo aunque lo tengo todo? La respuesta budista no apunta hacia afuera, no culpa al mundo, a las personas difíciles o a las circunstancias adversas. Apunta hacia adentro. Y lo que encuentra allí dentro no es una falla moral ni una debilidad de carácter. Encuentra algo mucho más comprensible. El apego, el aferramiento, la ilusión de que nuestra paz depende de algo o alguien fuera de nosotros mismos. En las páginas que siguen, exploraremos 7 enseñanzas budistas que pueden cambiar profundamente la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. No son mandamientos, no son reglas a seguir con rigidez. Son invitaciones a mirar tu vida con ojos más claros. 7 caminos hacia una misma libertad, la de vivir sin esperar nada de nadie, no por indiferencia, no por frialdad, sino porque has descubierto que dentro de ti existe una plenitud que no necesita ser completada por nada externo. Tómate un momento antes de comenzar. Cierra los ojos si puedes. Respira una vez. Profundo. Y disponte a escuchar no solo con los oídos, sino con todo lo que eres. Empecemos. Capítulo 1. Tu felicidad no depende de otros. El que depende de otro para ser feliz, vive en el cuarto del otro. El que aprende a habitar su propio interior, vive en un palacio. Piensa en la última vez que te sentiste mal. Ahora dime, ¿fue porque algo dentro de ti falló? ¿O porque alguien hizo algo que no esperabas? Casi siempre es lo segundo. Y eso es exactamente el problema. Le entregaste las llaves de tu estado de ánimo a alguien que ni siquiera sabe que las tiene. Y mientras esa persona vive su vida sin pensar en ti, tú estás aquí, esperando que actúe diferente para poder estar bien. Eso no es sensibilidad, no es amor profundo. Es una dependencia que aprendiste tan temprano que ya no la reconoces como tal. Y hoy empieza a cambiar. El precio de vivir así. Cuando entregas tu bienestar a las manos de otra persona, algo muy profundo queda. Sin protección, tu centro. Cada palabra que alguien te dice se convierte en un veredicto. Cada silencio en una señal de alarma. Cada cambio de humor ajeno se transforma en una amenaza que debes interpretar y gestionar para poder sentirte bien. Eso cansa. Cansa de una manera que no se puede dormir ni vacacional. Y lo más doloroso es que nadie puede sostener permanentemente lo que tú mismo no cuidas. Ninguna persona, por más que te ame, puede estar disponible para llenar tu necesidad de aprobación de manera continua. Los seres humanos tienen sus propias tormentas internas, sus propios días difíciles, sus propios límites. Cuando esperas de ellos lo que solo tú puedes darte a ti mismo, los conviertes en responsables de algo para lo que nadie tiene suficiente fuerza. Lo que el budismo enseña.
El budismo no propone que dejes de relacionarte o que te vuelvas autosuficiente en el sentido frío de la palabra. Propone algo diferente y mucho más poderoso. Que encuentres en ti mismo el suelo firme desde donde relacionarte. En la tradición budista existe el concepto de refugio interior. No es un lugar físico, es la capacidad de volver a ti mismo cuando el mundo exterior se mueve. Es la conciencia de que, pase lo que pase afuera, hay algo dentro de ti que permanece. Ese algo no es una idea, es una experiencia que se descubre con práctica. La práctica de observar sin aferrarte, de sentir sin reaccionar de inmediato, de reconocer tus emociones sin dejar que ellas dicten tu realidad completa. Cuando aprendes a observar, sucede algo sutil pero transformador. Empiezas a notar que el malestar aparece, sí, pero que también pasa. Que la decepción duele, pero no te destruye. Que el silencio de alguien es su silencio, no el fin de tu valor. Y en ese reconocimiento nace algo nuevo, la libertad de responder en lugar de reaccionar. Amar desde la plenitud. Hay una diferencia enorme entre dos maneras de relacionarse con otros. La primera es relacionarse desde la escasez, desde la sensación de que te falta algo, y el otro puede dártelo. Desde el miedo de quedarte sin afecto, sin reconocimiento, sin compañía. La segunda es relacionarse desde la plenitud, desde la sensación de que estás bien, contigo mismo, y eliges compartir eso con alguien. Desde la libertad de dar sin necesitar una retribución exacta. El budismo llama a esto amar desde la abundancia. No es egoísmo, es todo lo contrario. Cuando no necesitas que el otro te complete, puedes verlo con mucha más claridad. Puedes quererlo como es y no como necesitas que sea. Las relaciones se vuelven más ligeras, más honestas, más verdaderas. El cultivo silencioso. La libertad emocional no aparece de un día para otro. No es un interruptor que se enciende con una sola decisión. Es un cultivo lento, como el de un árbol que crece sin que lo veamos día a día, pero que un año después ya da sombra. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente cuando alguien te decepciona, fortaleces algo dentro de ti. Cada vez que te hablas con la misma amabilidad que le hablarías a alguien a quien quieres, disminuyes un poco la dependencia del mundo exterior. Cada vez que reconoces una emoción, sin dejar que ella tome el volante de tu vida, creces. Es un proceso silencioso. Nadie aplaudirá desde afuera porque nadie lo verá, pero tú lo sentirás. En la forma en que ya no te desmoronas tan fácilmente. En la forma en que los comentarios de otros ya no te definen. En la forma en que puedes estar solo sin sentirte abandonado. Tu felicidad nace dentro de ti. Eso no significa que no puedes recibirla también de otros, claro que sí, pero ya no la necesitas para sobrevivir. La recibes como un regalo, no como el oxígeno que te mantiene vivo. Y esa diferencia lo cambia todo. Capítulo 2. El sufrimiento nace de las expectativas. No sufrimos por lo que ocurre. Sufrimos por la distancia entre lo que ocurre y lo que esperábamos que ocurriera. Nadie te lastimó tanto como la versión de esa persona que construiste en tu cabeza. La que sí iba a llamar. La que sí iba a entender. La que sí iba a actuar como tú. Actuarías en su lugar. Esa versión nunca existió, pero el dolor que dejó es completamente real. El sufrimiento rara vez viene de lo que ocurrió. Viene de la distancia entre lo que ocurrió y lo que habías decidido que debía ocurrir. Y esa distancia la creaste tú. No como un defecto, como un hábito que nadie te enseñó a cuestionar. Hasta ahora. Hay un momento muy específico en que el sufrimiento aparece. No es cuando algo malo sucede. Es cuando sucede algo diferente a lo que imaginamos que debía suceder. Alguien no responde como esperabas. Un plan no sale como lo planeaste. Una conversación toma un giro que no anticipaste. El trabajo que hiciste con esfuerzo no recibe el reconocimiento que creías merecer. En ese instante, entre la realidad y la imagen que tenías de cómo debía ser, nace el dolor. La arquitectura del dolor. Las expectativas son construcciones mentales. Son historias que armamos en nuestra
mente, sobre cómo deben ser las personas, las situaciones y el mundo en general. El problema no es que existan. El problema es que las confundimos con la realidad. Las tratamos como contratos que el mundo está obligado a cumplir. Y cuando el mundo sigue su propio camino, sentimos una traición que en realidad nadie cometió. Muchas veces esperamos que alguien nos entienda sin hablar, que adivine lo que necesitamos, que actúe como nosotros actuaríamos en su lugar, que priorice lo mismo que nosotros priorizamos, que nunca cambie. Pero cada persona habita un mundo interior propio, con sus propias prioridades, sus propios miedos, sus propios ritmos. Nadie puede encajar exactamente en el molde que hemos creado para ellos. Y cuando no encajan, sufrimos. No porque el otro haya fallado, sino porque el molde que creamos nunca fue real. Desear sin exigir. El budismo hace una distinción que cambia la manera de ver esto. No propone que dejes de tener deseos. Los deseos son parte de la vida. Querer cosas buenas, esperar amor en tus relaciones, desear que un proyecto salga bien, todo eso es completamente humano y no hay nada que corregir ahí. Lo que el budismo propone es una transformación mucho más sutil. Pasar del deseo a la expectativa rígida o del deseo a la apertura. El deseo dice, me gustaría que esto ocurriera. La expectativa rígida dice, esto debe ocurrir exactamente así. Y si no ocurre, algo está fundamentalmente mal. La diferencia parece pequeña, pero sus efectos son enormes. El deseo invita, la expectativa rígida obliga. Y lo que obliga siempre termina lastimando cuando la realidad no coopera. Cuando reduces una expectativa rígida, no estás bajando tus estándares. Estás abriendo espacio para ver la realidad tal como es. Y en esa claridad puedes responder de manera mucho más sabia que cuando ves a través del filtro de lo que debía ser. La realidad como maestra. Hay algo profundamente liberador en dejar de pelear con la realidad. La realidad no necesita tu aprobación para ser lo que es. El mundo seguirá su curso, independientemente de qué tan convencido estés de que debería ser diferente. Las personas continuarán siendo quienes son, aunque les exijas que cambien. Pero cuando dejas de pelear con eso, algo ocurre. La energía que gastabas en resistir ahora está disponible para otras cosas, para adaptarte con inteligencia, para encontrar caminos alternativos, para apreciar lo que sí está ocurriendo en lugar de lamentarte por lo que no ocurre. El budismo llama a esto aceptación, y es importante aclarar lo que esa palabra significa porque es fácil malentenderla. Aceptación no es resignación pasiva, no es decir que todo da igual, es ver con claridad, sin el ruido de la resistencia, es actuar desde la madurez en lugar de desde la frustración, es partir desde donde estás, no desde donde desearías estar. La paz que libera las relaciones. Cuando sueltas las expectativas rígidas en tus relaciones, ocurre algo hermoso. Puedes ver a las personas como son, no como necesitas que sean. Puedes escucharlas con más atención porque ya no estás monitoreando si están cumpliendo o fallando el guión que tenías para ellas. Las conversaciones se vuelven más reales, los vínculos más auténticos. Ya no existe esa capa invisible de decepción perpetua que separa a las personas cuando cada una espera de la otra algo que el otro desconoce. Y cuando inevitablemente alguien te decepciona, porque ocurrirá, porque así es la vida. El dolor es real, pero no catastrófico, porque sabes que la realidad no está obligada a coincidir con tu historia sobre ella. En ese saber, hay una paz que las expectativas nunca podrán darte. Capítulo 3. Comprender disuelve el enojo. El enojo es un fuego que crees que quema al otro, pero que primero te consume a ti. ¿Hay alguien en tu vida que todavía te genera tensión cuando piensas en él o en ella? Tal vez ya no hablan. Tal vez sí, pero con esa capa invisible de distancia que dejó lo que pasó. Y hay una parte de ti que todavía lleva eso, que lo recuerda, que a veces lo revive. Lo que nadie te dice es esto. Ese peso no lo cargas por ellos. Lo cargas tú, solo tú. Y ellos probablemente duermen bien.
El enojo que sostienes creyendo que los lastima, en realidad solo te quema a ti. Y hoy vamos a hablar de cómo soltarlo. No por ellos, por ti. El enojo tiene una narrativa muy seductora. Nos dice que alguien actuó malintencionalmente, que lo hizo para lastimarnos. Tenemos todo el derecho de estar furiosos, y que esa furia es una forma de protegernos o de exigir justicia. Y a veces eso es parcialmente verdad. Sí hay personas que actúan desde el egoísmo o desde la crueldad. Sí hay situaciones injustas que merecen ser nombradas. Pero la mayoría de las veces, el enojo que cargamos no tiene que ver con malicia ajena. Tiene que ver con algo mucho más ordinario y mucho más humano. La torpeza, el miedo, la confusión y el dolor no resuelto de otras personas. Detrás de cada gesto hay una historia. Cuando alguien te habla de forma brusca, pocas veces está pensando en hacerte daño. La mayoría de las veces está reaccionando desde algún lugar interno que ni siquiera comprende del todo. Hay personas que se volvieron duras, porque la vida fue dura con ellas. Personas que no aprendieron a pedir lo que necesitan, y por eso lo exigen de maneras que lastiman. Personas que están cargando tanto que ya no pueden contener las formas. Eso no justifica el daño que hacen. Pero verlo así cambia radicalmente lo que ocurre dentro de ti cuando lo recibes. En lugar de quedar atrapado en la historia de que te hirieron porque eres poco valioso o porque el mundo es injusto, puedes mirar más profundo. Y en esa mirada profunda, el enojo pierde una parte importante de su combustible, el fuego que te quema a ti. El budismo tiene una imagen muy poderosa para el enojo. Lo compara con agarrar una brasa para lanzarla contra alguien, el único que se quema. Mientras la sostienes, eres tú. El enojo que cargas dentro pesa. Tensar el cuerpo, acelerar la mente, repetir una y otra. Ves la historia de lo que alguien hizo, imaginar respuestas, revivir la escena. Todo eso consume una energía enorme, una energía que ya no tienes disponible para vivir tu propia vida. Y la persona que te lastimó probablemente no está pensando en ti mientras tú ardes. Está durmiendo bien, comiendo, viviendo, mientras tu mente sigue reproduciendo el episodio en loop. Soltar el enojo no es hacerle un favor a quien te dañó, es hacerte un favor a ti. La pausa que lo cambia todo. Existe un instante entre el estímulo y la respuesta. Un instante pequeñísimo pero real. Alguien dice algo que te irrita. Antes de que tu cuerpo reaccione, antes de que las palabras salgan de tu boca, hay una fracción de segundo en que puedes elegir. El budismo trabaja mucho con esa fracción de segundo, con la práctica de extenderla, de hacerla más larga a través de la atención consciente. Porque en esa pausa, cuando respiras antes de responder, cuando observas la emoción en lugar de fusionarte con ella, algo cambia. No reaccionas desde la rabia. Respondes desde la claridad. Y esa diferencia, que a veces es apenas una fracción de segundo, puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, de un día entero. Comprender no es perdonar todo. Es importante aclarar algo. Comprender no significa tolerar lo intolerable. Puedes ver con compasión a alguien que te lastimó y al mismo tiempo poner un límite firme. Puedes entender que esa persona actúa desde su propio dolor y al mismo tiempo decidir que no quieres ese tipo de vínculo en tu vida. La comprensión no es una puerta abierta para que cualquiera entre sin consecuencias. Es una manera de no cargar con el peso de un odio que solo te daña a ti. Es actuar desde la claridad y no desde el resentimiento. Eso es más poderoso que el enojo, mucho más. Cuando eliges comprender, recuperas el control de tu vida interior. Ya no eres un barco a merced de las tormentas que otros crean. Tienes un ancla propia. Capítulo 4. El desapego libera. No pierdes lo que sueltas con amor. Lo liberas hacia su forma verdadera. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida por miedo a perder algo? Un trabajo que ya no querías, pero no dejabas. Una relación que te agotaba, pero sostenías. Una versión de ti mismo que ya no te representaba, pero mantenías para no decepcionar a nadie. El apego no siempre se parece al amor. A veces se parece al miedo disfrazado de
lealtad. Y lo más paradójico es que mientras más aprietas lo que temes perder, más lo vas ahogando. Las personas, las relaciones, las oportunidades, todo necesita aire para sobrevivir. Soltar no es rendirse. Es la única forma real de quedarse con algo. El desapego es tal vez la enseñanza budista más malentendida de todas. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra desapego, piensa en indiferencia, en frialdad, en una persona que ya no siente nada, que no se involucra, que observa todo desde detrás de un vidrio sin dejarse tocar. Eso no es desapego, eso es disociación. El desapego que enseña el budismo es algo radicalmente diferente. Es amar sin aferrar, cuidar sin poseer, estar completamente presente sin exigir que nada permanezca. La raíz del apego. El apego nace del miedo. Miedo a perder algo que nos da seguridad. Miedo a que una persona se aleje. Miedo a que una etapa termine. Miedo a que lo que nos hace sentir bien en este momento desaparezca. Ese miedo es completamente humano. No hay nada patológico en él. El problema aparece cuando ese miedo nos lleva a apretar con tanta fuerza lo que queremos retener, que terminamos ahogándolo. El apego crea tensión donde debería haber fluidez. Crea control donde debería haber confianza. Crea miedo donde debería haber amor. La naturaleza cambiante de todo. El budismo parte de una observación muy simple sobre la realidad. Todo cambia. No como una afirmación pesimista, sino como una descripción neutra de cómo funciona la existencia. Las personas crecen, los vínculos evolucionan, las circunstancias se transforman, los sentimientos se mueven, los cuerpos envejecen, los momentos pasan. Nada permanece idéntico, nunca. Cuando resistimos esa verdad, cuando insistimos en retener lo que por naturaleza cambia, el sufrimiento es inevitable, porque estamos peleando contra algo que no tiene ninguna intención de detenerse. Pero cuando aceptamos esa verdad, algo en la mente se relaja. Ya no necesitas controlar el curso de cada cosa. Puedes confiar en el movimiento de la vida sin perder tu equilibrio. Soltar es confiar. Practicar el desapego es, en el fondo, un acto de confianza. Confianza en que lo que debe quedarse en tu vida encontrará la manera de quedarse. Confianza en que lo que se va deja algo, aunque al principio ese algo sea solo un espacio vacío que todavía duele. Confianza en que tú puedes seguir adelante, que tienes recursos internos suficientes para navegar la pérdida sin romperte. Esa confianza no se declara, se cultiva, con cada pequeña soltura, con cada momento en que dejas de apretar y permites que el río fluya a su propio ritmo. Amar desde el desapego. Existe una paradoja hermosa en el desapego. Al soltar, los vínculos se vuelven más reales. Cuando no posees al otro, puedes verlo. Cuando no lo controlas, puede mostrarse. Cuando no exiges que sea siempre de una manera, descubres quién es en realidad. Y esa versión real, imperfecta y cambiante, es mucho más íntima que cualquier versión que podrías controlar. Amar desde el desapego es ofrecer presencia sin cadenas, compañía sin exigencias, cariño sin posesión. Es el amor más generoso que existe, y también el más libre. Capítulo 5. Amar sin controlar. El amor verdadero desea que el otro florezca, aunque florezca de maneras que no imaginaste. Si eres honesto contigo mismo, hay alguien en tu vida a quien intentas, de alguna manera, controlar. No con gritos, ni con órdenes, con silencios calculados, con comentarios que parecen preocupación pero en realidad son presión, con la expectativa constante de que cambie, mejore o actúe diferente a como es. Y lo haces porque lo quieres. Eso es lo más cruel de este patrón. Nace del amor y termina destruyendo lo que ama. El control en las relaciones no es una falla de carácter. Es miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a que si el otro es completamente libre, te elija menos. Hoy vamos a mirar ese miedo de frente. Si observas con honestidad muchos de los conflictos en las relaciones de pareja, de
familia y de amistad, encontrarás un patrón que se repite más de lo que reconocemos. No es la falta de amor. La mayoría de las veces hay amor. El conflicto nace de algo que se disfraz de amor, pero que en realidad es otra cosa. La necesidad de controlar. El control disfrazado. El control rara vez se presenta como lo que es. No llega diciendo, soy el control, y vine a arruinar tu relación. Llega como preocupación, como celos que se justifican como protección, como críticas constantes que se disfrazan de querer lo mejor para el otro, como silencios que castigan, como exigencias que se presentan como necesidades legítimas. La raíz de todo eso es el miedo. Miedo a perder al otro. Miedo a ser sustituido. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si el otro tiene demasiada libertad, te elija menos. Y ese miedo, aunque muy real y muy humano, termina creando exactamente lo que teme. Nadie puede respirar dentro de una jaula, por más que la jaula esté forrada de afecto. La diferencia entre acompañar y dirigir. Hay una diferencia enorme entre acompañar a alguien en su vida y dirigirla. Acompañar significa caminar a su lado, respetar su ritmo, estar disponible sin ser una obligación, celebrar sus logros aunque sean diferentes a los tuyos, sostener su dolor, sin intentar resolverlo todo. Dirigir significa tener un plan para el otro. Significa que su manera de hacer las cosas se parece insuficiente o equivocada. Significa que tu amor viene condicionado a que actúe de la manera que tú consideras correcta. El primero nutre, el segundo agota, y el segundo, por más que nace de un lugar de cuidado, termina siendo una carga para quien lo recibe. Tu paz no debe depender de sus decisiones. Aquí está el núcleo de esta enseñanza. Si tu paz interior depende de que el otro actúe de cierta manera, le has entregado las llaves de tu equilibrio. Y ninguna persona debería cargar con esa responsabilidad. Ni tú. Quisieras cargarla tampoco. Cuando construyes tu bienestar interno, cuando aprendes a habitarte a ti mismo con suficiente solidez, algo cambia en la manera en que amas. Ya no amas desde el miedo a perder. Amas desde la abundancia de lo que tienes internamente. Ya no necesitas controlar al otro porque tu tranquilidad no depende de sus decisiones. Puedes amarlo con libertad porque tú eres libre. Y esa libertad es contagiosa. El otro también puede respirar. La relación puede crecer, sin la presión de encajar en un molde. El amor que da espacio. El budismo habla de un amor llamado metta, que a veces se traduce como amor benevolente o amor compasivo. No es el amor romántico tal como lo describe la cultura popular. No es el amor posesivo, que dice, eres mío. Es el amor que desea el bien del otro, incondicionalmente, sin importar si sus decisiones te favorecen. Es el amor que puede decir, te quiero, y por eso quiero que seas libre. Te quiero y por eso no voy a intentar cambiarte. Te quiero y por eso te dejo ser quien eres, aunque eso signifique que a veces tomes caminos diferentes a los que yo habría tomado. Ese amor no es pasivo, es el amor más activo y más valiente que existe, porque requiere que te hagas cargo de ti mismo, en lugar de proyectar en el otro lo que te falta. Capítulo 6. La compasión transforma las relaciones. La compasión no suaviza la verdad, la hace más humana. Hay una voz dentro de ti que nadie más escucha. Y esa voz es más cruel contigo que cualquier persona que te haya lastimado en la vida. Te llama torpe cuando te equivocas. Te recuerda tus fracasos cuando intentas algo nuevo. Te compara constantemente con versiones mejores, más exitosas, más disciplinadas de ti mismo que ni siquiera existen. Esa voz no es tu conciencia. No te está ayudando a mejorar. Te está agotando. Y lo irónico es que probablemente eres mucho más compasivo con los errores de otros que con los tuyos propios. Le perdonas a un amigo lo que no te perdonas a ti mismo ni por un segundo. Eso también es una forma de dependencia. Y también tiene solución. La compasión es una de las palabras más usadas y menos comprendidas del vocabulario espiritual. Mucha gente la confunde con lástima o con debilidad, con esa actitud de tolerar.
Cualquier cosa para no herir a nadie, con la incapacidad de poner límites o de decir lo que se piensa. Pero la compasión real, la que describe el budismo, no tiene nada que ver con eso. Una mirada más profunda. La compasión es, en su forma más simple, la capacidad de ver más profundo. Ver que detrás del gesto hiriente hay una persona que está sufriendo. Ver que detrás de la agresividad hay miedo. Que detrás de la frialdad hay una historia de dolores que esa persona nunca aprendió a procesar. Que detrás de la indiferencia hay, muchas veces, una forma de protegerse. Esa visión no justifica el daño. No significa que debes quedarte quieto cuando algo te hace mal. Significa que puedes responder desde un lugar más lúcido que el de la reacción automática. Y ese lugar más lúcido cambia todo. Cuando el conflicto se vuelve diálogo. Hay algo que ocurre en los conflictos relacionales, cuando al menos una de las dos personas elige la compasión. La dinámica cambia. Ya no es dos personas atacándose o defendiéndose. Es al menos una persona que mira más allá del gesto y ve al ser humano detrás. Y esa mirada, muchas veces sin una sola palabra, transforma la atmósfera de la situación. No siempre el otro responderá inmediatamente. No siempre el conflicto se resolverá en ese instante. Pero algo se mueve. Porque la compasión es una energía real. Se transmite. La compasión hacia uno mismo. Pero hay una dimensión de la compasión que a menudo olvidamos, y es la más importante de todas. La compasión hacia uno mismo. Somos más duros con nosotros mismos de lo que nunca seríamos con alguien a quien amamos. Le hablamos a nuestros propios errores con una crueldad que no usaríamos con ningún amigo. Nos exigimos estándares que no le exigiríamos a nadie más. Nos castigamos por fallar en cosas que en otro perdonaríamos sin pensarlo dos veces. Esa voz interna dura y crítica no es una motivación, es un lastre. Y cuando aprendes a tratarte con la misma amabilidad que tratarías a alguien querido, tu energía cambia de manera profunda. Ser compasivo contigo mismo significa reconocer que te equivocaste sin convertir ese error en una definición de lo que eres. Significa que puedes ver tus límites sin avergonzarte de ellos. Significa que mereces el mismo cuidado que le das a los demás. Esa actitud no te hace más indulgente con tus errores, te hace más honesto, porque ya no necesitas defenderte ni ocultarlos. Puedes verlos con claridad y corregirlos sin el ruido del autocastigo. La compasión como práctica diaria. La compasión no es un estado permanente que se logra de una vez y para siempre. Es una práctica. Una elección que se hace una y otra vez, en los momentos pequeños y en los grandes. La próxima vez que alguien te irrite, antes de responder, haz una pregunta interna. ¿Qué está viviendo esta persona que la lleva a actuar así? La próxima vez que te critiques con dureza, detente y pregunta, ¿cómo le hablaría a alguien que quiero si cometiera este mismo error? Esos dos momentos de pausa pueden transformar relaciones enteras. Y pueden transformar también la relación más importante que tendrás en tu vida, la que tienes contigo mismo. Capítulo 7. Vivir en el presente calma la mente. El pasado ya ocurrió. El futuro aún no existe. Solo este instante es real. Y en este instante, estás bien. ¿Dónde está tu mente ahora mismo? No tu cuerpo, tu mente. Porque hay muchas probabilidades de que no esté aquí, que esté en una conversación, que ocurrió hace 3 días, y que sigues reescribiendo. O en un escenario futuro que todavía no existe, pero que ya te genera ansiedad. La mente humana pasa la mayor parte del tiempo en cualquier lugar, menos en el presente. Y ese hábito, tan normalizado que ya no lo notamos, es una de las fuentes más grandes de sufrimiento silencioso. No porque el pasado o el futuro sean malos lugares para visitar, sino porque cuando vives permanentemente en ellos, te pierdes el único momento en que tu vida realmente ocurre. La mente humana es extraordinaria por muchas razones. Puede crear arte, resolver problemas complejos, imaginar futuros posibles y aprender de experiencias pasadas.
pero tiene un hábito que la agota enormemente: viajar constantemente entre el pasado y el futuro. El pasado revisitado una y otra vez para buscar respuestas, para lamentar lo que se hizo o no se hizo, para revivir dolores que ya terminaron, pero que la mente no puede soltar. El futuro, habitado de manera anticipada, con escenarios de preocupación, con miedos proyectados, con problemas que tal vez nunca ocurran, pero que ya generan sufrimiento real hoy. Y entre tanto viaje, el presente, el único momento en que la vida realmente ocurre, pasa de largo. El peso del pasado. El pasado puede ser una maestra invaluable. Aprender de lo que vivimos es parte esencial del crecimiento. Pero hay una diferencia entre visitar el pasado para aprender de él y quedarse viviendo en él. Cuando la mente vuelve una y otra vez a la misma herida, a la misma conversación, al mismo error, ya no está aprendiendo, está reproduciendo. Y esa reproducción mantiene vivo un dolor que, sin ese hábito mental, podría haberse calmado hace tiempo. El budismo propone observar el pasado cuando es necesario, tomar lo que enseña y volver al presente, no cargar con él como si fuera una valija que debes arrastrar a todos lados. La trampa del futuro. El futuro es aún más seductor como destino mental, porque viene envuelto en la ilusión de que si lo planificamos suficientemente bien, podremos controlarlo. Pero la preocupación no es planificación. La preocupación es imaginar escenarios negativos y sufrirlos de manera anticipada, sin que todavía hayan ocurrido y sin ninguna garantía de que vayan a ocurrir. Es sufrir 2 veces, o 3, o 100, por algo que tal vez nunca será real. El budismo no propone que dejes de prepararte para el futuro, propone que lo hagas desde el presente, con la información que tienes hoy, y luego sueltes el resultado. Que hagas lo que puedes hacer ahora y confíes en que el siguiente momento traerá su propia sabiduría. El refugio del ahora. El presente tiene algo que ni el pasado ni el futuro pueden ofrecer. Es real. Esta sensación de tu respiración mientras escuchas estas palabras. El sonido que existe en el lugar donde estás ahora. La temperatura de tu cuerpo. El peso de lo que te sostiene. Todo eso es ahora. Y ahora, en este instante exacto, estás bien. No hay crisis en este segundo. No hay catástrofe en este aliento. Solo la simplicidad de este momento, que es mucho más pacífica de lo que la mente agitada suele reconocer. La atención plena, o mindfulness, como se llama en Occidente, no es una técnica complicada. No requiere que te vuelvas monje ni que medites horas enteras cada día. Es simplemente el hábito de notar lo que está ocurriendo ahora, de traer la atención al momento presente cuando la mente se va al pasado o al futuro. Puede ser tan simple como notar tu respiración 3 veces al día, o escuchar realmente los sonidos de tu entorno durante 1 minuto, o sentir tus pies en el suelo mientras caminas. Esos actos pequeños y repetidos construyen una mente más serena, una mente que, con el tiempo, no necesita tanta energía para calmarse porque ya no se agita tan fácilmente. La suficiencia del presente. Hay una enseñanza que sintetiza todo lo que hemos explorado en estos capítulos. El presente es suficiente. No necesitas que el pasado haya sido diferente para estar bien ahora. No necesitas que el futuro garantice ciertos resultados para sentirte seguro ahora. No necesitas que los demás actúen de determinada manera para poder encontrar paz ahora. Ahora mismo tienes acceso a tu respiración, a tu cuerpo, a tu conciencia, a la capacidad de observar tus pensamientos sin fusionarte con ellos, a la capacidad de elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Todo eso está disponible ahora. Siempre estuvo disponible. Vivir en el presente es el resultado natural de todo lo que hemos aprendido juntos en este camino. Cuando no dependes de otros para ser feliz, puedes estar aquí. Cuando sueltas las expectativas rígidas, puedes estar aquí. Cuando comprendes en lugar de juzgar, puedes estar aquí. Cuando practicas el desapego, puedes estar aquí. Cuando amas sin controlar, puedes estar aquí.
Cuando te tratas con compasión, puedes estar aquí, aquí, en este instante, que es el único que existe. El camino que empieza en ti. Hemos recorrido 7 enseñanzas, 7 invitaciones. No son 7 pasos que debes completar en orden. No son metas que alcanzar y tachar. De una lista, son semillas. Algunas germinarán pronto, otras necesitarán tiempo. Algunas te tocarán hoy y otras las entenderás completamente solo cuando pase algo en tu vida que les dé contexto. Así funciona la sabiduría real. No entra de golpe, se asienta con el tiempo. Lo que sí puedes llevarte hoy, ahora mismo, es esto. No estás roto. No hay nada fundamentalmente mal contigo por haber dependido emocionalmente de otros, por haber cargado expectativas, por haber sentido enojo, o miedo, o apego. Todo eso es profundamente humano. El sufrimiento que viene de esas cosas no es un castigo, es una señal que apunta hacia adentro, hacia el único lugar donde la paz verdadera puede encontrarse. Buda dijo que cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de despertar. No el despertar de un iluminado en una montaña lejana, sino el despertar cotidiano de alguien que elige, un momento a la vez, vivir con más conciencia. Ese despertar comienza con una pregunta simple. ¿Esto que siento, esta reacción, esta dependencia, esta expectativa, me acerca a la paz o me aleja de ella? Y cuando puedes hacer esa pregunta y escuchar honestamente la respuesta, ya estás en el camino. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien. No necesitas que las personas de tu vida sean diferentes. No necesitas que el mundo sea más justo o más amable. Puedes comenzar ahora, en este momento, con lo que tienes, con quien eres. Porque todo lo que necesitas para vivir en paz ya está dentro de ti. Siempre estuvo ahí. Gracias por acompañarme en este camino. Que cada enseñanza encuentre en ti el suelo que necesita para crecer. Y que la paz que buscas, ya no la busques afuera. Porque ya la conoces.